Entonces el muchacho me empezaba a contar que su mamá se puso bien mala, que gastaron mucho dinero. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser posible? Pues? ¿Cómo puede ser posible que esta persona no descanse? Pidan al Espíritu Santo lo que ustedes quieran, pero pídanselo en intimidad. Escucho esa voz claramente, esa hermosa voz que me dijo, todo va a estar bien, yo voy a estar contigo. Entonces yo pelé mis ojos asustado, me acuerdo, y empecé a voltear por los lados para ver quién me había hablado. Muchas veces nosotros nos limitamos a momentos de dificultad para buscar al Señor. Muchas veces esperamos a que nos pase algo malo, para ahora sí buscar al Señor. No, cuando nosotros estamos en intimidad todos los días con el Señor, todos los días habrá cobertura. Muchas veces nosotros lo vemos en el momento porque nuestras fuerzas menguan, pero cuando nuestras fuerzas menguan, el Señor crece. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida, pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Recuerden que este es un podcast 100% cristocéntrico, donde compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si estás pasando por un proceso X o Y y piensas que tu vida ya acabó, que ya no tienes perdón, que ya no hay nada para ti, te invito a que te quedes hasta el final de esta charla que vamos a tener con el invitado que tenemos el día de hoy. Te invito a que te quedes y yo sé que será de bendición para tu vida, y te pido que dispongas tu corazón, y yo sé que Dios va a hablar a tu vida en este día, en esta tarde, no sé qué en tiempo vayas a ver este video, pero te invito. Deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu corazón a través de este testimonio. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Eduardo Lizárraga. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermana. mi hermano, bienvenido. Amén. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por abrir este espacio para poder compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué no ha hecho el Señor en nuestras vidas? Es inmenso, hermana. Es inmenso toda aquella misericordia que ha tenido el Señor. Y es hermoso poder compartir con otras personas que nos puedan escuchar lo maravilloso que es el Señor. Porque es infinito ese amor, hermana. Así es infinito. Aún sin merecerlo, sinceramente, aún sin merecer. Hace días escuchaba, fíjate, hermano Eduardo, ¿quién es digno? Decían. Nadie es digno, pero en su infinito amor, en su infinita gracia, pues aquí estamos. Claro que sí, claro que sí. Y es hermoso, como le digo, poder compartir, poder externar siempre, en todo momento, lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de nosotros, hermana. Poder cuidar el testimonio y que del testimonio otros corazones puedan capturar lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Fíjese que yo hace poco estuve hablando con una persona, con un amigo mío, y él me estuvo contando todas las experiencias que pasó en el tiempo de COVID. Y él me decía que pues su familia empezó a tener complicaciones, su mamá empezó a tener complicación y que ellos no sabían qué hacer. Y a mí me causaba mucha curiosidad porque cuando él me contaba, volvía él pues a ese momento, ¿no? Se ponía triste, sus ojos llorosos. Entonces yo me di cuenta cómo a veces el hombre no descansa de los procesos. Y dije yo, Señor, ¿cómo puedo yo hacer para que tú me uses y puedas hablar a través de mí y darle una palabra de aliento a este corazón? Entonces el muchacho me empezaba a contar que su mamá se puso bien mala, que gastaron mucho dinero. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esta persona no descanse? Entonces, en ese momento el Señor habló a mi vida, habló a mi corazón y me transportó a Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, cuando yo dije, es que esa es la clave, ese es el secreto, el clamor para el descanso. Entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el secreto del Señor.
O sea, conocer a profundidad del Señor para que Él te empiece también a revelar los secretos. Pero a veces nosotros no entendemos eso, y pues menos una persona que no conoce de Cristo. Entonces, si estas personas aprendiéramos más a descansar en el Señor, esos procesos que pasamos tan difíciles no se vuelven una carga en nuestra vida. Porque dice su palabra que todo lo que nos acontece, nos acontecerá para bien. Los que aman y también los que aman. Los que aman, así es. Entonces, yo ahí dije, si esta persona, si este amigo aprendiera a descansar en el Señor, todo este proceso no lo viera para mal, sino para bien. Amén. Así es. Sí, así es. Y eso nos hace crecer como personas secularmente hablando, como un hijo de Dios espiritualmente, nos hace madurar. Así es. Y nos hace ver la vida y el cristianismo de diferente manera. Así es, hermano. Porque a veces cuando todo está bien, es muy fácil servir a Dios cuando todo está bien, cuando no te hace falta nada, cuando tienes salud, tienes la economía, pero cuando viene el proceso y tú, Dios, llegas a la cima, lo superas, dices, wow. Yo pensaba que era un hijo de Dios, que era un buen predicador, que con ir y darle alimento al que tenía hambre lo era todo. Pero ahora me estoy dando cuenta que no, no, yo lo digo por experiencia propia. No, sí. Yo dije, no, qué mal me miraba, digo yo, o sea, tantos años en el evangelio, ¿no? Ay, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero cuando llega el proceso, ¡pum! Y Dios, sinceramente, así como Saulo, te quita esa venda de tus ojos y abres tus ojos espirituales y dices, wow, Señor, perdóname. Iba por un camino que yo pensaba que estaba bien. Iba por la voluntad permisiva de Dios, pero no por la voluntad perfecta de Fíjese Dios. que cuando yo estuve estudiando la universidad, yo estuve aquí en UPSI, yo estudié ingeniería mecatrónica. Cuando yo estuve estudiando, en ese tiempo fue cuando yo conocí de Cristo. Y cuando pues, pasé esa transición yo de ser del mundo a cristiano, pues pasé muchas cosas que puedo decir yo en ese momento, pues era mi inmadurez espiritual. Pero yo recuerdo precisamente un proceso que pasé. Era un domingo, perdón, era un sábado. Me acuerdo que en ese tiempo había una vigilia para jóvenes, en ese sábado. Yo en ese mismo sábado ya estaba preparándome para una entrevista de trabajo. Yo ya estaba por salir de la universidad. Y me acuerdo que fui a esa entrevista de trabajo y cuando llegué al lugar, pues fue un ambiente totalmente diferente pues, a lo que yo esperaba. Yo cristiano, bien orado, iba con todas las expectativas positivas. Y yo me acuerdo que llegué, había otros compañeros, eran compañeros conocidos de la misma carrera. Y yo me acuerdo que llegamos y bien preparado, yo tengo la experiencia y bien orado, viene el Señor conmigo y aleluya. Y empecé dije yo voy a tener este trabajo, dije yo me acuerdo, clarito me acuerdo. Y me acuerdo que fue la entrevista a las 5 de la tarde, nosotros a las 7 de la tarde íbamos a tener el evento. Pues me entrevistaron y ya cuando me dijo la persona que me entrevistó, ahí te hablamos nosotros. Ya dije yo. Pues me desmoralicé, espiritualmente y personalmente, pues la verdad. Dije yo, pues ¿dónde está el Señor? O sea, si se supone que es algo que yo necesito, pues en mi entendimiento limitado, pues dije yo, pues bueno, en su humanidad. Sí, dije yo, no, bueno, dije yo, pues ni modo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me acuerdo que yo salí del lugar y tomamos el carro donde nos íbamos a ir. Iba por todo el camino triste, desanimado. Pero pensando, no desanimado en el aspecto de que, bueno, pues ni modo, pues no se me dio el trabajo, sino que, ¿dónde estaba Dios, pues? O sea, se supone que yo para eso me hice cristiano, pues para que el Señor, o sea, todo, o sea, en mi inmadurez espiritual, pues. Y me acuerdo que llegamos al evento. Yo tenía meses de haberme convertido a Cristo. Yo no tenía ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Yo no sabía qué era hablar en lenguas. Yo no tenía ningún acercamiento
tan íntimo con el Señor. Y yo me acuerdo que en ese evento yo iba desanimado, iba muy desanimado pensando en el trabajo, pues. Ese era mi top, el tener el trabajo. O sea, yo no decía, bueno, pues voy a tener que orar al Señor más, voy a tener que pedirle dirección al Señor. No. Yo iba orado a ese trabajo para que me lo dieran porque yo lo quería. Pero pues no fue así. Y yo me acuerdo que cuando empezó a predicar el pastor, habíamos como unos 300 jóvenes. Y yo me acuerdo que él usó una palabra que marcó mi corazón, me impactó en mi corazón. Y dijo, pidan al Espíritu Santo lo que ustedes quieran, pero pídanselo en intimidad. Y yo me quedé en intimidad. Y ya cuando empezó la administración, yo le decía al Señor, yo no quiero un trabajo. Yo no quiero que tú me des otra entrevista. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Y en ese preciso momento, hermana, fui bautizado en lenguas. Y ahí pude entender muchas cosas. Pude entender que cuando tú clamas al Señor, aún en intimidad, que nadie te escuche a tu alrededor, que nadie te esté viendo, que no le estés demostrando nada, aún en tu intimidad, el Señor te va a recompensar en público, como dice su palabra. Todo empezó a cambiar después de eso, hermano. Me empezaron a fluir las entrevistas de trabajo, me habló un compañero para darme trabajo y entonces el Señor empezó a cambiar el panorama completamente. Por eso se me quedó muy marcado el versículo Jeremías 33:3, vuelvo a lo mismo otra vez. O sea, cómo el Señor te empieza a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conocía esa parte del Señor. Yo no conocía cómo el Señor actuaba. Yo no conocía que la voluntad era del Señor, no mía. Mas, sin embargo, Él aún en su misericordia, o sea, qué maravilloso es eso. O sea, cómo el Señor aún siendo, pues se podría decir, un ignorante espiritual, o sea, una persona, un bebé. O sea, aún así el Señor te tiene paciencia para empezarte a revelar cosas. Y dije yo, gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque tú has tenido misericordia de mí, aún en mi juventud espiritual. Y yo le decía al Señor, gracias y gracias. Y cada vez que yo estoy en intimidad, yo no le digo al Señor, tú dame esto, Señor, tú dame lo otro. Que sea tu voluntad, que no sea la mía, sino que sea la tuya. Y es hermoso, ¿por qué? Porque eso me ha enseñado muchas cosas, hermano. Y es la diferencia que marca entre cuando no tienes a Dios en tu corazón, cuando lo tienes. Amén. Y es bíblico, dice su palabra, que cuando ponemos nosotros a Dios en primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás se nos será añadido. Amén, así es. Y ese es el crecimiento espiritual de los cristianos. Así es. Sí, entonces, yo he aprendido muchas cosas, pues, como usted lo comentó aquí detrás de cámara, pues a través de los procesos. Y cuando uno pasa procesos así difíciles, a mí en lo personal, hermana, se me viene mucho a la mente David. David, cómo escribió tantos salmos de alegría, tantos salmos de amor, de regocijo, de júbilo, estando metido en un proceso. O sea, cómo David escribió tantos salmos estando sufriendo, estando en dificultades. Entonces digo yo, ¿cómo puede ser posible que un proceso pues me robe el gozo totalmente? No. O sea, yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir que un proceso, por ejemplo, me suba el estrés, me suba mis niveles de ansiedad y que empiecen los problemas azúcar y que empiecen los otros problemas que te dejan marca. No, dije yo. Yo no puedo pasar eso. ¿Por qué? Porque yo hubo un precio que fue pagado en la cruz. Ese precio ya fue pagado en la cruz. O sea, el precio de tus enfermedades, el precio de tu depresión, el precio de tu ansiedad. Ese precio ya fue pagado en la cruz. Yo no tengo por qué estar sufriendo, yo no tengo por qué estar pasando ese precio. Es la fe y creer en Él. Exactamente. Creer, porque muchas veces decimos, ay, sí hay un Dios, pero no le creemos. No le creemos que Dios te puede dar esa paz. ¿Cómo puedes decir, ay, yo tengo fe en Dios, pero no le crees que Él te puede dar esa paz? Aún como hasta una alabanza sacaron, ¿no? Que bailando en el proceso, danzando en el desierto, sí, algo sí, así. sí. Pero es real, cuando tú tienes fe y le crees, así se esté cayendo el mundo, tú tienes paz. Así es.
Así Esa es. es la diferencia, y vuelvo, esa es la diferencia, es que Sí. es la realidad. Sí, eso es todo lo que te muestra el Señor a través de los procesos. Y esa es la mejor forma, yo creo, de poder aprender, hermano, poder madurar en el Evangelio, poder madurar en tu vida espiritual. Y yo creo que yo cuando paso procesos, cuando pasamos procesos, pues ¿a quién le gusta pasar un proceso? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie. Pero yo a veces le digo al Señor, Señor, es necesario, es necesario. Yo con mi voz temblorosa, es necesario, le digo yo, pero es que así es. O sea, yo necesito poder ser procesado por ti. Yo necesito ser procesado por ti. Porque si en mi interior hay algo que no te gusta a ti, yo quiero que lo cambies. Yo quiero que lo cambies. Pero yo no me puedo olvidar, Señor, yo no me puedo olvidar de la amistad que tú me brindaste. Porque yo aún siendo un pecador, yo aún siendo una persona que no te merecía, tú me encontraste y me brindaste tu amistad. Entonces yo cómo voy a tener miedo teniendo a mi amigo, el más grande de todos. O sea, aquel que murió en la cruz, aquel que está sentado en el trono. Entonces cuando yo empiezo a reflexionar en eso, entonces toda esa paz vuelve a mi corazón, vuelve a mi vida. Empiezo a recordar que cuando estoy en intimidad, Él está a un lado mío, escuchando. Y yo quisiera que los jóvenes entendieran esto. Todos esos jóvenes que están pasando por dificultades, aún sentados en ese rincón de su cama, aún sentados en ese lugar donde ustedes están pensando en su angustia, el Señor está a un lado de ustedes escuchándolo y esperando a que lo dejen hablar. Porque el Señor es un caballero. Él es un caballero y Él está esperando que nosotros lo dejemos intervenir. Y en el momento que nosotros lo dejemos intervenir, el Señor va a hacer cosas grandes, maravillosas, y empezará a cambiar nuestras vidas. Y empezaremos a entender cosas que nosotros no conocíamos. Es hermoso, hermano. Eso es hermoso, la verdad. Entonces yo cuando empiezo a reflexionar, empiezo a escudriñar esto lo que el Señor ha hecho conmigo, digo yo, wow, qué maravilloso es el Señor. O sea, no hay palabra, no hay acción que me pueda demostrar lo contrario. O sea, nadie me puede... yo le compartí a un hermano mío, es que yo estoy en el punto de mi vida donde nadie me puede demostrar lo contrario. O sea, Dios es tan real, Dios ha sido tan profundo, que o sea, no lo puedes evitar, no lo puedes evitar. Y ha hecho cosas tan hermosas conmigo. Hemos pasado procesos tan difíciles y el Señor ha intervenido de manera tan clara que digo yo, ¿qué hice para merecer esto? ¿Cuál ha sido el proceso más que usted haya dicho, no hombre, este proceso marcó mi antes y mi después, aún siendo cristiano? No, Mire, yo cuando estuve en la universidad, como le comento, en esa transición del mundo a Cristo hubo muchos cambios en mi vida. Uno de esos cambios, hermana, fue que entré como en una especie de depresión. En una especie de depresión donde, pues yo no quería, pues yo pienso que fue una depresión que pasan todos los jóvenes. Yo así lo trato de ver. Donde no quieres estar con nadie, no quieres compartir con nadie. Yo me acuerdo que me visitaban compañeros y yo les decía que no quiero estar con nadie, no quiero platicar con nadie. Me hablaban por teléfono, me invitaban a salir y yo no quería ir a ningún lado. Y como que esa depresión, ese aislamiento me empezó a provocar problemas. Yo me acuerdo que estaba en la universidad y en la universidad tuve un problema con un profesor. Y yo tenía meses de convertirme a Cristo, tenía 1 mes, 2 meses de ir a la iglesia. Entonces yo escuchaba predicaciones, escuchaba cómo los pastores hablaban maravillas del Señor, pero yo no conocía al Señor todavía. Y yo me acuerdo que en un domingo el pastor de la iglesia decía que Dios hablaba. Entonces cuando nosotros deseábamos escuchar esa voz, Dios intervenía y Dios hablaba. Entonces cuando yo me acuerdo que fue el lunes y el lunes estábamos entregando un proyecto y ese proyecto pues salió todo mal. Salió todo mal, el profesor nos reprobó. Personalmente yo sentí el ataque directamente conmigo, me empezó a decir y empezamos a salir mal. Con otros compañeros igual. Y eso se juntó en mi depresión. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa
En cuanto llegué a mi casa, me quité la mochila y como todo estudiante aventé la mochila nomás. Allá cayó la mochila y fui y me acosté. Y yo directamente me metí a la cama. Yo ni siquiera comí esa tarde, me acuerdo. Y yo me metí a la cama y yo recuerdo que antes de dormirme, para descansar, yo le dije al Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar esa voz que estoy anhelando. Porque si hay corazones que dicen que tu voz es real, es porque es real. Tú has marcado la humanidad, tú has marcado al hombre. Y yo quiero ser partícipe de eso, yo quiero escuchar tu voz. Yo me dormí, me acuerdo, bien estresado. Me dormí con una depresión tremenda. Y cuando me levanté, me metí al baño. Y al salir del baño, hermana, estaba mi casa totalmente sola. No estaba mi mamá, eran como las 4 o 5 de la tarde. Entonces, cuando yo estaba en el baño, me vino otra vez a la mente esa depresión que tenía, ese estrés. Y al salir, escucho esa voz claramente, esa hermosa voz que me dijo, todo va a estar bien, yo voy a estar contigo. Entonces yo pelé mis ojos asustado, me acuerdo, y empecé a voltear por los lados para ver quién me había hablado. Y volteé para los lados y no estaba mi mamá, estaba el cuarto cerrado, no había nadie, ni una luz prendida, estaba solamente yo. Pero cuando empecé a sentir esa paz que me trajo esa voz, entendí que era Dios. Entonces, cuando entendí que era Dios, hermana, empecé a llorar como nunca antes había llorado. Empecé a llorar y empecé a clamar y le empecé a decir, Señor, gracias, porque esa voz era la que necesitaba. Entonces yo empecé a llorar, empezó a fluir una oración que nunca había hecho, que yo nunca había entendido. Y entonces el Señor empezó a traer paz a mi vida. Empezó a traer paz a mi corazón en ese momento. Esa depresión se me estaba disipando. Y yo estaba, hermana, completamente renovado. Completamente renovado. Llegué a la escuela, pero no se me olvidaba que yo tenía que ir al siguiente día a la escuela. Voy a volver a lo mismo otra vez. Pues el Señor es maravilloso, hermana. El Señor es hermoso, es incomparable. Yo llegué, el profesor me pidió disculpas. El proyecto en el que habíamos reprobado, finalmente nos aprobó. Había tenido problemas con unos amigos, congeniamos otra vez. El Señor empezó a cambiar mi entorno. Entonces dije yo, no puedo entender yo, o sea, cómo es tu misericordia conmigo, Señor. Qué misericordioso eres conmigo. Porque yo no merezco esto que estás haciendo por mí. Yo soy un pecador. Yo vengo del mundo. Yo hice cosas que a ti no te agradaban. Sin embargo, tú mostraste tu misericordia y tú me estás revelando aquello secreto de ti. Y en cuanto yo pasé ese proceso, hermana, fue un antes y un después tremendo en mi vida. Yo me acuerdo que cuando mis compañeros me hacían bullying, como todo cristiano en la escuela, a mí me daba gozo, me daba alegría. O sea, de que me digan el cristianito, o el pastorcito, o el aleluya. Yo en diminutivo aparte. O sea, viendo el hombrote grandote, Bien el hermanito. grande. El hermanito. Y eso me daba gozo a mí. En vez de darme coraje, me daba gozo. Porque detrás de ese hermanito, detrás de ese pastorcito, aleluya, que me decían, había un antes y un después que había marcado el Señor en mi vida, hermana. Es hermoso, es hermoso. El hermano y ahora sí le decía, a mucha honra le decía. Pues sí, yo pienso que si hubiese pasado eso, o si hubiese ese bullying estando marcando muy repetitivo, pues, antes de ese proceso, a lo mejor se me hubiera enojado. Pero después de eso, yo quería todo lo que sea del Señor. Que me dijeran lo que me dijeran. Hubo un antes y un después tremendo. Hermoso, hermoso. Y eso son marcas que no puede olvidar un cristiano, ¿no? Y ya después ya no quieres salir de esa atmósfera. Es Quieres vivir dentro de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que necesitan los jóvenes, los hermanos, hermanas de cualquier edad, no importa la edad, para entrar en esa atmósfera? Sí, fíjese, yo creo que yo como le compartía,
ahorita detrás de cámaras que este medio es muy importante para todos aquellos jóvenes que necesitan una palabra de aliento, hermana. Le voy a decir por qué. Con su podcast, yo me encontré en un video aleatorio. Me apareció el video a mí. Entonces, cuando vi el fragmento del hermano que estaba hablando, fue específicamente una palabra de aliento. Entonces, una palabra de aliento que tú la escuchas y quizás no la procesas en el momento. Y tú sigues en el Facebook. Pues es el vicio de la juventud ahorita. Pero pasas un momento difícil en tu casa, con tu esposa, tus hijos, o tu mamá, si eres joven, y te acuerdas de esa palabra. Te acuerdas de esa palabra, porque siempre uno tiende a descansar en un proceso, tiende a buscar el descanso en un proceso. Entonces, este medio siempre es importante para poder transmitir lo que es la palabra a través de las redes sociales para esos jóvenes. Y yo creo que se empieza por eso, hermana. Yo pienso que se empieza por una palabra. Yo pienso que se empieza por podcasts como estos, por publicaciones en Facebook. Una palabra de aliento, una palabra que pueda tocar el corazón del joven. Porque como le comento, hay mucha necesidad ahorita en los jóvenes. Sí. Muchísima necesidad. Entonces, al poderse topar uno con un video de este tipo, trae paz. Trae paz porque no solamente son dos personas hablando, sino está Cristo en el medio, Él está intermediando. Él está intermediando. ¿Por qué? Porque dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Entonces aquí estamos más de 2. Entonces el Señor empieza a fluir aún a través de las cámaras. Y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es. Decía mi hermano Mario Brown, decía, que Dios lo bendiga, le mandamos saludos. Amén, amén. Saludos, decía el hermano, oiga hermana, y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, dice que todo ojo lo verá, ¿verdad? Y yo, no, pues sí, le digo, ¿y usted cómo cree que va a ser eso? Me dice, piensa que va a venir un Jesús gigante y se va a ver por todo el mundo. Y yo, no me había puesto a pensar en eso, hermano. Hermana, me dice, pues para eso están los medios de comunicación, me dice. ¿Usted cree que Dios no vaya a usar los medios de comunicación? ¡Hey! Vino Cristo, dicen los cristianos que vino el Mesías, que vino Él. Y yo, es cierto, hermano, no lo había pensado así. Le digo, y qué bonito utilizar lo que para muchos lo satanizan y dicen, ay, eso es pecado, el Facebook es pecado, las cámaras es pecado. Qué bonito cuando tú usas ese medio para poder ser de bendición. Hace días, compartiendo con unos hermanos, le decía a los hermanos, este líquido, le decía a los hermanos, yo un ejemplo, ¿no? Yo sé que usted lo va a entender, pero hay personas nuevas en el evangelio. ¿Qué es este líquido, hermano? Pongamos que este líquido es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios. Pero el líquido viene tal vez no en una botella muy atractiva visualmente para las personas, para los jóvenes o a un nuevo siglo. ¿Por qué? Porque esto va avanzando, hay nuevas modas, la tecnología nos ha alcanzado. Tal vez para nuestros padres, para nuestros abuelos fue atractivo este líquido, ¿no? Y lo reciben. Pero si yo le traigo este mismo líquido en el mismo envase, a los jóvenes de hoy tal vez no lo vayan a querer aceptar, van a decir, no, como que muy aburrido, ¿no? Y es ahí donde entra este podcast, este ministerio, donde le venimos a decir que te traemos la palabra de Dios. Tal vez el contenido es el mismo, el contenido no cambia, el contenido no viene alterado. Pero el recipiente te lo traemos de una forma moderna, renovada. Ahora sí, que te guste, que te agrade, que digas tú, qué chévere, qué a gusto. Oye, los hermanos también se divierten. Qué bonito que yo no le tiro a los himnos viejitos, ¿no, Galo? Son unos himnos hermosos que yo digo, jamás voy a volver a escuchar unos himnos tan bonitos como los de antes, pero también qué bonito hoy hablando, cómo estamos llevando el evangelio a estas nuevas generaciones. Les decía yo no puedo llegarle a los jóvenes como a mí me llegaron.
El líquido es el mismo, pero pues hay que buscarle, hay que ser creativos, que Dios nos dé ese creatividad, ¿no? Porque nuestra humanidad, no, pues, la verdad. Como decía un pastor de Durango, necesitamos actualizarnos a lo que está ahorita. Necesitamos actualizarnos porque ya no es el mismo Dios. Es el mismo Dios de ayer, No de hoy, de todos los cambia. días. Ese es el mismo. Pero ya la circunstancia es diferente. Sí. Ya la circunstancia es diferente. Ya hay muchos, pues, ya la tecnología, hay muchas cosas que ya se necesitan actualizar. Pero que el propósito y que el centro sea el mismo. Amén. Que sea el mismo. Amén. Así es. Y yo, fíjese que yo platico con mis hermanos, yo platico mucho con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos más. Dios les bendiga. Tengo 2 hermanos y una hermana menor que yo. Yo soy el menor de los 3 hermanos. Y yo platico mucho con ellos y siempre que tocamos un tema aleatorio, siempre platicamos a profundidad. A profundidad. Y nos damos cuenta a veces que hay muchas cosas que ya no son las mismas a cuando nosotros éramos niños. Por ejemplo, hablábamos nosotros cuando jugábamos a las canicas, cuando jugábamos a los trompos. Eso ya no se ve ahorita, cuando volábamos papalotes, cuando nos íbamos al estadio, cosas que hacíamos de niños en aquella época. Ahorita los niños no hacen eso. Por ejemplo, mis hijos, tengo un hijo de 5 años, tengo un hijo de 2, y ellos, por ejemplo, de 5 años, pues él no le llama sí le llama la atención la bicicleta que salir y eso, pero porque nosotros se lo estamos inculcando, pues. Pero a él le llama más la atención estar en la tablet viendo videos, que caricaturas y esas cosas, ¿no? Entonces digo yo, o sea, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Pero, por ejemplo, para yo poder impartir a mi hijo o a un niño de esta época, o sea, lo que yo hacía antes, yo no lo tengo que hacer como me lo dijeron a mí o como me lo enseñaron a mí, porque ya no existe eso. Es lo mismo que pasa con el evangelio, hermana. Es lo mismo. O sea, yo a un joven o a un niño o a un joven niño de 11, 10 años, si yo le quiero inculcar el evangelio, yo lo tengo que hacer con métodos modernos. No quiero decir que vamos a usar un baile o que vamos a usar un juego. No, 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 no. Yo necesito impartirle a ese joven de una manera divertida, de una manera entretenida. Y realmente Dios nos va a hablar de diferente manera. Así es. Cada quien nos habla de diferente. Tal vez a algunos sí les va a funcionar como nos hablaron a nosotros, a la antigüita, ¿no? Otros les va a funcionar de diferente manera, tal vez del podcast, tal vez de una alabanza, tal vez de un meme, de muchas formas. Dios nos habla de muchas maneras. Sí, al final de cuentas, pues uno se tiene que adaptar a lo actual, a lo actual. Y ahorita lo actual son las redes sociales. Lo actual es las redes sociales y es lo que ahorita está transmitiendo mensaje, todo mensaje habido y por haber. Sea secular, sea de lo que sea, noticias. Pero yo siempre he dicho que el mejor medio, uno de los mejores medios para poder impartir la palabra son las redes sociales. Son las redes sociales. Como dice el hermano Marco Brunet, dice, muchas veces las redes sociales nos inclinan a otro propósito. Pero si supiéramos sacarle jugo con el evangelio, miles de almas ganáramos. Y es cierto. Es cierto. Por ejemplo, ministerios tan grandes como el de él y como muchos hermanos. Sí. O sea, cuando se aplican 100% a través del medio de las redes sociales, muchas almas se ganan. Porque cualquier persona tiene un celular. Cualquier persona se mete al Facebook. Cualquier persona pone un video en YouTube. Entonces, a veces yo escuché a una vecina de mi mamá que decía que ella no va a la iglesia, pero ella cuando lava y cuando trapea le gusta poner alabanzas. Entonces, esas alabanzas, ¿de dónde las toma? De YouTube, del Facebook, de las redes sociales. Ella no va a ir a comprar un disco, un disco cristiano, no. O ¿me puede grabar música cristiana en esta memoria? No, no, no. Ella a lo rápido, las redes sociales, YouTube, y vámonos. Por eso es importante impartir a través de las redes sociales la palabra del Señor y alabanzas y podcasts como este. Así la es. verdad. Y queremos aclararles a todos que no es malo, porque yo sé que van a salir muchas que dicen, ay, que se van a alebrestar. No, no es malo, podemos seguir, que la campaña, que la vigilia, que eso es bueno para nosotros los cristianos que ya conocemos, ¿no? Que ya estamos dentro, pero hay que ponernos a reflexionar cómo poder llegar a aquellas personas que no
han oído hablar de Jesús. Y lo vuelvo a repetir, si tú eres de los que miras, consumes el podcast completo, ya van varias veces que lo digo, pero la realidad, yo en la actualidad, hermano, para mi vergüenza, yo decía, ay, Señor, ya ve, le decía, si ya todos saben de ti, de tu palabra, ya todos conocen de ti. Lo que tú eres un Dios, que un día vas a venir y yo bien acá, según muy espiritual. Hasta que un día, a través de una tarea que tenía que hacer, y me decían, ¿qué es la ventana 1040? Y yo, ay, pues, ¿qué es la ventana 1040? ¿Era una película o qué? Se escucha algo como de terror, decía yo. Cuando empiezo a investigar qué es la ventana 1040, Dios habló a mi vida, me quebranté y dije, Señor, perdóname. Le dije yo, perdóname, porque la verdad vivía en ignorancia, porque la ventana 1040 se dice, así brevemente, se dice que es del grado 10 del globo terráqueo al grado 40 y se forma una ventana, ¿no? Y dentro de esa ventana dicen que viven los pobres de los pobres de los pobres, que no hay familia vieja. ¿Por qué? Porque se mueren jóvenes. Y me quedé tan impactada. Va a decir, la hermana, ¿cómo repite eso? No, es que es real. Me quedé impactada porque dije yo, no manches, dije yo, dentro de la ventana 1040 viene el pueblo escogido por Dios, viene Jerusalén, decía yo. Por eso hasta dices, hay que orar por todos, ¿no? Por todos. Pero hay que orar también por el pueblo de Dios escogido. ¿Por qué? Porque por un judío nosotros hemos sido salvos. Por un judío hemos cambiado de rumbo. Nuestra vida ha sido mejor. Hay que orar por esas personas que aún no han oído, porque ese pueblo dicen que está lleno de musulmanes, que adoran a otros dioses, ¿no? Sí, claro. Que no conocen. Y los que más o menos saben, ¿sabes qué? Te respeto. Ustedes pueden venir aquí a la tierra de su Mesías porque ustedes están mal, están equivocados. Vengan, los respetan, pero ustedes, la verdad, están mal. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron al Mesías. Así es, y es lo que está pasando actualmente con nosotros, hermano. Actualmente hay muchas personas que conocen o que tuvieron en su momento pues un encuentro con el Señor, pero es lo que le comentaba hace rato que estábamos platicando. Pues el enemigo tiene un propósito y ese propósito él nunca lo va a cambiar. Él viene a engañarte, él viene a destruir tu vida espiritual, tu vida personal, tu matrimonio, tus hijos, tu relación con tu familia. Ese propósito del enemigo jamás va a cambiar. Seas quien seas, la persona que seas, aún tengas una intimidad profunda con el Señor, el enemigo vendrá y te va a atacar. Y ese es el detalle que está pasando ahorita actualmente. Hay muchas personas y yo conozco muchos hermanos que se han alejado del Señor. Hermanos que en lo personal yo los admiro mucho, que han tenido en sus vidas un ministerio muy hermoso y que han dejado el Señor. Han dejado el Señor. Entonces son personas que conocen del Evangelio, conocen a Cristo, conocen el poder del Señor y aún así viven engañados por el enemigo. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿y estas personas, Señor, cómo se van a recuperar? ¿Cómo las vamos a recuperar? Y la palabra lo dice claramente en uno de los mandamientos, ir a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. O sea, no nomás a personas que no conocen del Señor, sino a personas que han sido engañadas por el enemigo y necesitan escuchar una palabra de aliento del Señor. Y sobre todo con amor. Amén. Con Así amor, es. porque entre nosotros los cristianos no venimos a hablar mal de nadie ni de nada, pero tendemos mucho, se apartó, tendemos mucho a señalar, a juzgar, nos ponemos por jueces y la verdad ya basta de eso, porque aquí el único que juzga es Jesús. Nosotros no podemos ponernos a señalar. Hagamos un análisis de nuestras vidas. ¿Quién es digno? Lo decíamos hace rato. Nadie es digno. Nadie es digno. Solamente Él es digno por su amor y por su gracia, por su misericordia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Amar e ir por tu hermano que se apartó, que conoció, y darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Amigo, hermano,
Cristo te espera con los brazos abiertos. Esa es la clave, hermana. Usted lo dijo. La clave es el amor. La clave es el amor. Y si nosotros entendiéramos el propósito del amor, yo creo que ya Cristo hubiera venido, hermana, la verdad. Pero es muy difícil eso. Es muy difícil, por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, me refiero a cuando tú conoces una persona. Yo lo viví de una manera muy profunda, muy cercana, con un amigo. Cuando pasamos conflictos personales, a mí se me hacía muy difícil perdonar. Y cada vez que lloraba, que yo me metí en intimidad en mis tiempos de oración, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es que tienes que perdonar, pero yo le decía al Señor, ¿pero a quién? O sea, ¿contra quién he ido? O sea, ¿a quién he dañado? Entonces, ese es el pensamiento tan limitado que tenemos a veces de las personas que hemos herido. A veces no sabemos a quién herimos, hermana. Entonces, cuando menos lo esperamos, Dios nos habla, porque Dios habla, porque tiene boca. Entonces, cuando Dios nos habla y nos dice, tienes que perdonar, ¿pero a quién perdono? ¿A quién tengo que perdonar? Y yo me acuerdo una de las experiencias que tuve con el Señor, que Él me habló directamente y me dijo, tienes que perdonar a fulano. Wow. Entonces, yo en cuanto me incliné en mis tiempos de oración, me incliné y al abrir mi boca para empezar a fluir en oración, el Señor me detuvo y me dijo, tienes que perdonar a fulano. Entonces, eso fue una confirmación, hermana, de que a veces nosotros fallamos, o siempre fallamos por ese lado, de que nos hace falta perdón. Entonces, yo sabía que tenía que pedirle perdón a esa persona, pero mi egoísmo, mi falta de humildad, me alejó totalmente de ese proceso, de ese punto. Entonces yo recuerdo que a esa persona lo vi el domingo y yo lo primero que hice fue pedirle perdón. Y yo recuerdo esto, cómo cómo la maravilla del Señor. Yo me acuerdo que cuando le pedí perdón, yo la cité a esta persona, hablé con él y cuando le pedí perdón, empecé a llorar. Empecé a llorar porque había descanso en mi vida. Entonces empecé a llorar y esta persona me abrazó. Entonces cuando me abrazó, yo sentí mucha libertad. Mucha libertad. Entonces dije yo, ¿cómo puede ser posible que este suceso, este momento, lo haya yo prolongado tanto? El Señor siempre en oración me decía, tienes que perdonar. Pero a veces somos tan egoístas hasta con Dios para poder atender su voz. Y tienes que perdonar, hasta que llegó el momento que me dijo, tienes que perdonar a fulano. Yo sabía que lo tenía que perdonar, o sea, que pedirle perdón a él. Yo sabía que le tenía que pedir perdón porque yo lo había dañado. Y yo no podía continuar, o sea, trayendo eso en contra de él. Y cuando se dio el momento, hubo una libertad hermosa, hubo una libertad tremenda. Pude pedirle perdón, nos perdonamos y todo cambió, todo cambia. Y es ahí donde aprende uno, hermana. Es ahí donde aprende uno a decir, es que tenemos que perdonar porque el secreto es el amor. Amén. El secreto es el amor al prójimo. Es el secreto que nos lleva aún más allá en Cristo. Y eso, sinceramente, es de lo que carece ahorita la humanidad, de amor. Y lo carece, ¿por qué? Porque así lo dice su palabra, hermana. Que el amor de muchos se enfriará, el final de los tiempos se acerca. La venida de Cristo está más cerca. Tantas cosas, tantos acontecimientos que han suscitado. Y porque no lo practican. Y qué triste. Bueno, pues para muchas personas que cuando no perdonamos, porque eso te limita, pero no te das cuenta hasta que tú dices me sentí libre. Sentí que ya podía caminar en paz, sentí que ese paso que iba a dar iba a ser de fe, iba a ser, Señor, pues yo ya no tengo ningún pendiente, ¿no? Ya cuando tú traes una carga, un pendiente con tu hermano, ya como que andas como que dudoso. Y qué bonito cuando tú practicas el perdón y no solamente perdónenme,
sino también saber perdonar. Y perdonarnos también a nosotros mismos, porque muchas veces perdonamos, pero no nos sabemos porque siempre cargamos con eso. Nos enjuiciamos nosotros mismos y eso te limita en muchas cosas, a crecer como persona, a crecer espiritualmente, en tu ministerio, no te deja avanzar. Recordemos que la Biblia dice que cuando vayas a la casa de Dios y tú llevas tus ofrendas, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor regrésate y Mejor no lo pídele. hagas. Sí, o sea, no creas que a Dios lo vamos a impactar. ¡Wow! No es por obras. Y ahorita en la actualidad lo vemos mucho. De que, ay, es que le voy a ir a dar alimento al pobre. Que no es malo. Qué bueno ser de bendición para las personas. Hacer tantas cosas, pero nuestro corazón lo tenemos lleno de odio, de resentimiento, de amargura. No. Primero hay que nosotros limpiarnos por dentro y lo demás Dios va a ir poniendo cada cosa en nuestras vidas. Pero sobre todo, al punto que en lo personal quiero llegar, es a no perder la salvación y no perder el enfoque que nosotros tenemos, que es la salvación, porque ¿de qué nos sirve haber pasado tantos procesos? ¿De qué nos sirve haber, tocado bonito, predicado, tener muchos ministerios y al final que llegues ante la presencia de Dios, te diga apartados de mí, hacedores de maldad? Así es. Sí, yo escucho mucho, me gusta mucho la música de Marco Brunet. Y él dice algo muy cierto. ¿De qué te sirve hacer las cosas para Dios, lejos de Dios? Wow. Lejos de Dios. Entonces, muchas veces podemos tener un corazón conectado a lo que estás haciendo. Sí. Solamente a lo que estás haciendo. Y es hermoso poder ayudar, poder hacer. Pero, ¿dónde está el corazón conectado a Dios? Está lejos. Está lejos. Y yo eso siempre lo recuerdo todos los domingos que me subo a ministrar. Cuando empiezo a ministrar la alabanza, cuando empiezo a adorarle al Señor. O sea, ¿de qué me sirve tocar bonito? ¿De qué me sirve cantar bonito si mi corazón está lejos del Señor? Santo. O sea, no puedo yo agradarle al Señor, darle una alabanza agradable. ¿Por qué? Porque mi corazón no está aquí, mi corazón está lejos del Señor. Entonces, todos los domingos yo recuerdo eso. Entonces, voy a ministrar la presencia del Señor, no voy a ministrar la presencia del hombre. O sea, no es cualquier cosa. Así es. Entonces, es lo mismo que está diciendo usted. Es bueno ayudar. Sí. Es hermoso poder ayudar, apoyar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un mandamiento. Entonces, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros lo hacemos, es hermoso. Pero cuando nosotros lo hacemos, o sea, con el corazón, con la convicción, o sea, de que el Señor va a respaldar todo lo que estamos haciendo, es aún más hermoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el Señor pone todos los medios. Así es. Pone todos los medios para lo que hagas y lo que no hagas. Siempre el Señor tiene el control de todo. Me decía un hermano a mí, hace poquito estuve platicando con él. Oye, hermano, me dice, ahorita está bien solo la economía, los negocios están solos, pues. Y todos los domingos, todos los sábados, pues tengo que ir a ayudar a mi suegra. Tengo que darle pues algo, pues, económico. Y ahorita, pues, no sé qué darle, pues, porque está solo, está limitada la economía. Entonces, dije yo, pues, sí es cierto, dije yo. La verdad que sí, porque yo me doy cuenta también. Pero dice el Señor que el Señor es dueño del oro y la plata. Entonces, cuando nosotros aún servimos con lo poco que tenemos, o sea, el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control. Y eso es lo que se me vino a la mente directamente. Bueno, pero si tú le sirves al Señor, aún con lo poco que tienes, el Señor te va a dar a manos llenas, porque así dice su palabra. Amén. Así dice su palabra, y eso es una realidad. Es una realidad. Cuando aprendes a servirle al Señor, aún con lo poco que tienes, el Señor te va a multiplicar. Eso es una realidad. Es una promesa. Y sinceramente, esto viene... También yo lo aplico en mi podcast. Sinceramente, hermano, yo también lo aplico en mi vida, porque digo, Señor, dice el podcast, porque muchos dicen, ay, te lo cuenta Damaris. ¿De dónde sacó ese nombre, hermana? Y yo, pues...
pues el Señor me lo dio. Le digo, no es de que por enaltecerme, yo no, sino que estamos compartiendo. Es algo como el gancho, ¿no? Porque Así si digo, es. Jesús te quiere decir esto, Dios te quiere decir, no, hay que buscar las estrategias, ¿no? Hay que buscar las estrategias. Pero aplico eso en mi vida yo también. Señor, ¿de qué me sirve hablar de ti y chalala, chalala, chalala y les aviento choros a la gente si yo no hablo contigo? Así es. ¿De qué me sirve hablar de Jesús si no hablo con Jesús? Así es. De nada. Tus palabras son vacías. Tus palabras, y sinceramente, la gente es muy inteligente, la gente observa, la gente está viendo lo que tú haces y muchas veces se siente cuando una persona tiene discernimiento, sabe cuando esa persona es sincera, sabe cuando esa persona te está hablando con el corazón, sabe cuando te está nada más hablando palabras y tú nada más te marea, ¿no? Pero tú sabes cuando una persona tiene esa intimidad, la intimidad con Dios te impacta y dices, wow, Eduardo se ve que viene lleno de Dios. No es Eduardo, sino es Dios en la vida de Eduardo. Que Dice está en la el palabra, centro. no era que con la sombra de Pedro sanaron a los enfermos, pero no era ni la sombra, pero ni mucho menos Pedro, sino que él tenía el Espíritu de Dios en su vida, en su Amén. corazón. Amén. Y es la diferencia, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes quieren hacer obras que dicen, wow, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y qué bueno que sean valientes, qué bueno, porque ahorita en la actualidad ya eres cristiano, algunos se burlan, pero yo he visto que ya se ha convertido como que en una moda. Ay, soy cristiano, pero no saben lo que significa ser cristiano. ¿Por qué se dicen ser cristianos? Porque sigo a Cristo. Amén. Por eso, pero ellos piensan que porque voy a subir una frase acá, que ni siquiera suben una frase que la sacan de contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han convertido en yo así lo veo, como en una moda. Ay, soy cristiano, pero no saben lo que implica ser un seguidor de Jesús. Así es. No saben lo que implica que es el Señor. Sígueme. Así es. Así es. Muchos dicen, toma tu cruz y sígueme. Así viene acá, vienen espantados, ¿no? Pero implica muchas cosas, familia. Yo sé que hay muchas obras que son muy buenas y que nunca debemos dejar de hacerlo, pero sobre todo, vuelvo a lo mismo, escanear nuestras vidas, nuestro corazón, porque de nada nos va a servir, a mí de nada me serviría tener muchos seguidores, tener muchas vistas, si al final del camino mi vida pues va a ir a un lugar de tormento. Así es, así es. Sí, pues imagínense todas esas personas que nos están escuchando, todas esas personas que siguen su podcast porque hay una palabra de paz, que invite, como lo hizo conmigo, a personas que hablen del Señor, pero si hay un corazón lejos del Señor, no va a haber esa palabra no va a caer en una tierra fértil. Esa palabra va a caer lejos, no va a germinar. Pero así como lo dijo usted, siempre es importante estar conectado con el Señor para que todo lo que haga, en su caso, estos podcasts, este espacio tan hermoso que usted crea, que sea el Señor en el centro. Así es. Que si usted va al mercado, que si nosotros estamos trabajando de manera secular en nuestros trabajos, que siempre el Señor esté en el medio. Porque al final de cuentas nosotros es lo que somos, hermana. Somos vasos útiles para el Señor. La piedra angular siempre debe ser Cristo. Exactamente. Así. Uno nunca sabe cuándo el Señor lo va a utilizar. Estas palabras me las dijo un pastor. Tú siempre tienes que estar preparado para lo que el Señor te va a dar. Siempre tienes que estar preparado. Porque tú nunca sabes cuándo el Señor va a depositar una palabra en tu boca para soltársela a un hermano. Entonces tú siempre tienes que estar preparado. ¿Y preparado a qué me refiero? Intimidad con el Señor. Así es. Intimidad con el Señor. Unas personas que llegaron a los tacos conmigo. Ahorita me acordé con este tema de la intimidad. Y este varón traía un colchón grandote
que lo había comprado, no recuerdo si en el tianguis o no me recuerdo dónde. Y decía que pues no tenían colchón para dormir, que era una bendición del Señor. Creo que estas personas van a una iglesia. Y él me decía que ya tenía mucho tiempo con ese pensamiento de un colchón, porque como él trabaja mucho y él trabaja por largas jornadas, pues no puede descansar en su casa. Y entonces me empezó a contar un poquito del trasfondo del colchón, ¿no? Entonces, él me decía que cuando él se siente muy, muy agobiado, que él se siente muy desesperado, cansado, que él empieza a orar. Y cuando él empieza a orar, trae paz. Entonces yo le decía a él, imagínese si usted lo hiciera diario. Y él se quedó como sorprendido porque sintió como llegó la contraparte de la palabra. La pues. confrontación. La confrontación. Imagínese si usted lo hiciera diario, le dije yo. Dice el Señor que todo lo que declaremos, iré, con nuestra boca, el Señor lo respaldará. Entonces, si usted empieza a declarar, le dije yo, todo eso que usted siente, no nomás cuando está agobiado, le dije yo, no nomás cuando está atacado, sino diario, todos los días, usted empieza a decirle al Señor, y muchas veces nosotros nos metemos en oración y decimos, no tengo nada que decirte, Señor. Pues en ese momento te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a glorificar, te voy a cantar, porque tú lo mereces. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener, le digo, ese momento de intimidad, llegamos a ese punto de intimidad con el Señor no solamente le va a dar un colchón, le dije yo. No solamente le va a dar ese colchón bonito que lleva, le dije yo. Le va a dar la cama completa. Gloria a Dios. Le va a dar la cama completa, le digo yo. Y cuando le dije esta palabra, el Señor se impactó, se le empezaron a salir las lágrimas al Señor. Entonces, ese es el poder de Dios, le dije yo. Ese es el poder de Dios que yo conozco, le dije yo. Amén. Que yo conozco. Y el alimento, hermano, sobre todo. Exactamente. O sea, muchas veces nosotros nos limitamos a momentos de dificultad para buscar al Señor. Muchas veces esperamos a que nos pase algo malo. Para ahora sí buscar al Señor. No. Cuando nosotros estamos en intimidad todos los días con el Señor, todos los días habrá cobertura. Amén. Todos los días habrá cobertura. Y esa es la invitación que yo le hago a la gente. Esa es la invitación que yo le hago al joven. No espere los momentos de dificultades. Difíciles. No espere los momentos difíciles. Entrega tu vida en oración al Señor. Entrega tu vida en intimidad. Y el Señor empezará a respaldar tu vida. No solamente con el colchón, sino con la cama completa. Con toda la habitación completa. ¿Y saben por qué? Porque el Señor es bueno, hermana. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y hasta este momento el Señor nos ha ayudado. Amén. Todo el tiempo, decía mi madre. El Señor es bueno. Todo el tiempo, hija, el Señor es bueno. Aún en el proceso, Dios es bueno. Aún en la enfermedad, Dios es bueno. En lo que sea, Dios es bueno, porque todo es un propósito. Amén. Es un propósito, y si tú estás pasando por ese propósito, si tú lo pones en las manos de Dios y le dices, Señor, con mis fuerzas no puedo, Él te va a sacar de ese valle de la oscuridad, donde en tu dolor dices, volteo para todos lados, pero no veo nada. Si Él te pasó por ahí, es porque vas a salir. Y otro dicho que a mí me encanta, porque como le dije, he pasado por tantas cosas a mi corta edad, y yo decía, cada vez que me pasaba por ese proceso, me arrepentía como 1000 veces de todos mis pecados, porque decía, ya me voy a morir, decía yo. Pero el Señor venía y me decía con voz dulce, que esa voz que te da paz, hey, cálmate, no vas a morir en el proceso. Así es, amén, amén. No te. Y es bíblico, fíjese, me vino a la mente ahorita cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y Dios lo sacó a través de Moisés. Y el pueblo de Dios se quejaba, hizo muchas cosas, ¿no? La incredulidad, por todo se quejaban. Dios dijo, los voy a sacar y los voy a llevar a un lugar donde fluye miel, leche y miel. Dice su palabra que los mayores de tanta edad no entraron, pero es la queja, la incredulidad. Muchas veces nosotros mismos cortamos o limitamos el propósito de nuestras vidas, pero no vas a morir ahí. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor llevó a sus hijos a esa tierra.
a lo que Él prometió. Pero muchas veces nosotros no creemos y también en nosotros está para que ese propósito se cumpla. Yo sé que va a haber muchas personas, aun que no son cristianas, que Dios te dio una palabra a través de un profeta, a través de tu pastor, a través de tu madre, no sé, etcétera. Y tú dices, ay, no se cumple. Dios es mentiroso o ya se olvidó de mí. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que esa palabra se cumpla? Así es. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Eduardo, ¿qué tuvo que hacer? Él oró por ese trabajo, pero no solamente oró, fue y tocó la puerta. Amén. Si tú, Dios te dice una palabra, vas a predicar y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, a lo mejor no estamos preparados para poder estar predicando, no estamos preparados. Ay, Damaris, yo te voy a dar un podcast donde tú vas a compartir la palabra. Ay, no, Señor, yo quiero todo, las mejores cámaras, las mejores luces. No, desde abajo. Que te cueste pagar ese precio. Muchas veces no queremos. Yo a veces me he puesto a pensar, hermano Eduardo, que muchas veces hay personas que no quieren entrar en esa intimidad porque saben que en esa intimidad Dios les va a confrontar y les va a decir, ¿sabes qué? Está bien, yo estoy contigo, ven, te abrazo. Pero, hey, ¿sabes qué? Deja la fornicación. Así es. Pero, hey, ¿sabes qué? Deja el adulterio, deja de robar. Perdona, y muchas veces son cosas que no queremos soltar. Así es. Y pues no queremos decirle con esto que nosotros ya somos perfectos, que venimos a chorearlos. No, se lo venimos a decir porque ya hemos pasado por ese proceso. Se lo venimos a decir porque nosotros luchamos día con día, aprender a perdonar también, aprender a sanar, a creer en Él, a confiar en Él, a caminar a pesar, aunque haya luchas y pruebas, caminar con fe. Y sí se puede. Claro que sí se puede, amén. Sí, porque el Señor dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es una promesa del Señor. El Señor te llevará siempre a ese lugar donde tú quieres llegar. Pero muchas veces a ese lugar a donde quieres llegar te va a costar. Va a haber un proceso de por medio. Y ese proceso de por medio es cuando el Señor interviene para enseñar. Y muchas veces no entendemos eso nosotros. No lo entendemos. Nosotros queremos llegar. Vuelvo al tema de la entrevista que tuve yo. Yo quería ese trabajo. Yo quería ese lugar para trabajar porque ese lugar era ideal para mí. Pero había un proceso que pasar primero. Tenía que experimentar con otros trabajos para llegar a un punto de ese. Entonces, ese es el proceso del Señor. Entonces, a veces nosotros nombramos un proceso como algo difícil, como algo cruel. Ay, sí. Pero no es así. No es así. Muchas veces nosotros lo vemos en el momento porque nuestras fuerzas menguan. Pero cuando nuestras fuerzas menguan, el Señor crece. Amén. El Señor crece. Entonces, el Señor, Él lo prometió en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días. Y Él no es hombre para mentir. Entonces, cuando nosotros entendemos que el proceso del Señor no es para que nosotros suframos, porque el Señor nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos atesorar. Entonces, cuando nosotros pasamos un proceso, y yo quiero decirle esto a la gente que nos está viendo, siempre que estés pasando un proceso y estés tú sufriendo en ese proceso, déjame decirte que no vas a desistir ahí. Ese proceso no te va a dejar ahí. El Señor te va a llevar a más y vas a aprender cosas que tú vas a necesitar para poder aún ir más allá. Entonces, ese es el proceso del Señor. Nosotros cuando atravesamos ese proceso difícil, nosotros no nos vamos a quedar ahí. El Señor nos va a llevar aún más. Y vamos a ir más allá. Y va a llegar el momento que nosotros digamos, por todo lo que yo pasé. O sea, yo recuerdo aquello que pasé y cómo el Señor me habló. Y empiezas a experimentar cosas maravillosas en el Señor. Porque su palabra es clara. Su palabra es clara. Y el Señor lo prometió que iba a estar con nosotros. Y ese, en lo personal, es mi consuelo. Que el Señor va a estar conmigo en todo momento. Y todos los días. Él no dijo, yo voy a estar contigo en los momentos de dificultad. Cuando tú te sientas mal, yo voy a venir. No, hermano. No. Nosotros a veces tenemos ese concepto equivocado.
No. El Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso nosotros lo tenemos que aprovechar. ¿Qué más queremos nosotros con ese amigo que tenemos? Ese amigo que todos los días está con nosotros. Todos los días al abrir la puerta de mi casa cuando yo vengo de mi trabajo, el Señor viene conmigo, hermana. El Señor está conmigo en mi trabajo. El Señor está conmigo cuando mi esposa está enferma, cuando mis hijos están pasando dificultades, cuando mi bolsillo no tiene economía. El Señor está conmigo y el Señor va a respaldar todo eso, pero hay un proceso que tenemos que atravesar para poder valorar lo que el Señor hace. Y esa es la maravilla del Señor. Hay que ser valientes y violentos para arrebatar las bendiciones de Dios. Amén, así es. Entonces, esto no es de, es que, como usted lo comentó ahorita, es que ustedes, no. Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos nada. Pero cuando nosotros empezamos o entendemos que debemos de tener al Señor en el centro, como dijo David, vendrán 10 a mi diestra y yo estaré contento, yo estaré feliz, yo estaré alegre, danzando, alabando. ¿Por qué? Porque hay gozo en nuestros corazones aún en medio de la tormenta. Entonces, ese es el poder del Señor. Ese es el poder del Señor. Y yo me alegro muchísimo a veces cómo el Señor nos ha cambiado, nos ha llenado. Y yo le compartía a mi esposa antes de venirme. Y me dice, cuenta todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Bueno, pues si yo cuento todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, vamos a pasar toda la noche hablando, le digo yo. Entonces, voy a contar parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es hermoso. Y así como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con usted, lo puede hacer con usted también, hermano. Ese hermano que nos está viendo. El Señor puede transformar aquello que parecía imposible, aquello que usted creía que no iba a suceder. El Señor lo transformará. Y estamos declarando en este momento que el Señor vendrán tiempos hermosos para su vida, para su matrimonio, para su estabilidad económica, para su trabajo. El Señor empezará a restaurar y empezará a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió y Él lo hará, hermano. Amén. Así es. Pero hay que pagar el precio. Claro. Hay un precio que tiene que pagar. Hay un precio que se tiene que pagar. Van a decir todos los que nos están viendo, ay, la hermana, que hago a fiestas, ¿no? Pero es que es la realidad, hay que hablarles con verdad a lo que nos vamos a enfrentar. Aquí no nos vamos a venir a engañar, a mentir. Me comentaba una hermana hace días, me decía, oiga, hermana, me dice, ¿y usted qué haría porque yo entregué mi vida a Dios en mi juventud? Y me señalaban mis amigas y me decían, ay, no, Damaris, ¿cómo te vas a ser cristiana? Ya no vas a ir a fiestas, ya no te vas a divertir, vas a dejar tu juventud ahí. Ay, no, qué aburrido. Y qué triste sería que el día que tú partas de este mundo y te des cuenta que ya no hay nada, que ya se acabó, ya te llevó, como lo dicen, te llevó la cala que ya hasta ahí se acabó. Y yo me ponía a reflexionar que realmente ellas estaban hablando humanamente, que es entendible, ¿no? Porque ellas no conocen de Dios. Y yo me quedaba reflexionando y les hablé humanamente también. Y les dije, para que ellas pudieran entender, y les dije, lo único que les puedo decir, les digo, tal vez tengan razón, pero a diferencia de que no tengo nada que perder. ¿Saben por qué? Le dije, porque aún si no hubiese nada después de la muerte, yo estaría contenta y feliz. ¿Por qué? Porque descansé en Él. Amén. Porque fuera de Él no hay nada. Hay pura perdición. ¿A qué te lleva el alcohol? ¿A qué te lleva las drogas? Muchas veces yo sé que tú sales, te diviertes, te pones tus mejores ropas para poder aparentar una felicidad que realmente esa felicidad, estoy segura que es una felicidad falsa. ¿Por qué? Porque yo lo viví, porque yo lo experimenté. Subía fotos a mis redes sociales sonriendo, divirtiéndome, videos, historias y cientos de me encantas. Ahora subo una foto en la iglesia y no tiene nada. Es la hermana del podcast. Ay, no. Pero les digo una cosa, cuando yo llegaba a mi casa, me volvía a sentir igual o peor. ¿Peor por qué? Porque me sentía utilizada.
Me sentía usada, ultrajada y aparte sin un peso en mi bolsa. ¿Por qué? Porque iba a un lugar donde yo sabía que era hipocresía, donde me abrazaban, pero yo sabía que no era un abrazo sincero. Y les digo, no tengo nada que perder, porque yo sé que me estoy rodeando de personas que hablan mi mismo idioma, de personas que están llenas de Dios, de personas que me edifican, de que si yo tengo un problema en mi matrimonio, a diferencia de lo secular, déjalo, divórciate, métele pensión, quítale la casa y déjalo en la calle, a diferencia cuando tienes una amistad en Dios y te dices, ¿sabes qué, hermana? Tú eres una princesa, tú eres un príncipe, eres un hijo de Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Sabes qué? Te ayudo a orar por tu matrimonio. No estás sola. Vamos a orar por tu matrimonio. Dios puede restaurar tu matrimonio. Y ya sé que en la Biblia viene carta de divorcio también, ya sé. Pero Dios puede restaurar tu matrimonio. Si tú pones tu corazón y le oras a Dios, y Dios puede restaurar cualquier cosa que para el enemigo había querido romper, que para ti dices, esto ya no tiene remedio, ya nos perdimos el respeto con mi mamá, aplica para todo. Con mi profe, ya me reprobó, dijo el hermano, ya no tiene remedio, ya la va a agarrar contra mí. Fíjense cómo Dios habla, cómo Dios restaura, cómo Dios trabaja. Por eso les digo, si tú eres de los que piensas que Dios no es real, Dios no existe, ahora sí, cálale, chécale y vas a ver la diferencia, vas a ver cómo Dios va a estar tocando tu corazón, pero déjalo entrar. Dijo el hermano, Dios es un caballero, Él te ha dado, Él es un Dios tan bueno, tan hermoso, que Él te dio el poder de tú decidir, creer o no creer. Dios te dio ese libre albedrío de poder decidir. Y créanme, persona que nos estás viendo, decidan creerle. Ahora sí, como digan, esta hermana o esta mujer, pues vamos a calarle, cálele. Ojalá que dijeran eso. Sí, cálele. Que usted diga, pues no creo en ese Dios que dice la hermana, pero... Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Ese rumbo, porque muchas veces caminamos por este mundo sin rumbo. Nada más seguimos, ahora como luego dicen, no, sigan la carroza. Vamos para allá, vamos para allá. Pero cuando tú vives en Dios, sabes a dónde vamos. Sabes, no pierdes ese enfoque. Aunque pasen dificultades, aunque haya problemas, aunque haya lo que haya, tú sabes a dónde vamos. Así es. Siempre la guianza del Señor siempre va a ser certera. Él nunca te va a llevar a un rumbo desconocido. Y si vas a un rumbo desconocido, créeme que no es el Señor. Créeme que no es el Señor. Siempre el Señor te llevará a puerto seguro. Así es. Y esto aplica, como usted dijo, esto aplica para todo, pues, y para todos. No nomás dentro de la iglesia, no nomás con nuestros esposos, no nomás con nuestros hijos, sino en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, en el lugar donde estemos nosotros. Siempre que nosotros pidamos la guianza del Señor, el Señor lo hará. Porque al final de cuentas, Él intervendrá si nosotros queremos que intervenga. Porque Él es un caballero, como usted lo dijo. Entonces, si nosotros queremos eso, hágalo como dice la hermana. Los invitamos nosotros, los retamos nosotros. Te reto a que busques al Señor, a que lo pruebes y verás que este podcast es verdadero. Todo lo que se habla en este podcast es verdadero, porque tenemos un Dios de verdad. Y no tienen nada que perder, al contrario, tienen mucho que ganar. Si supieran todas las bendiciones, cuando lleguen a ese punto van a decir, chale, ¿por qué no? Tanto tiempo que perdí. Sí, no lo dejé entrar. Así es. Y entras en una atmósfera que ya no quieres salir. Yo voy a contar algo rapidito, hermana. Cuando yo conocí a mi esposa, yo la conocí en la iglesia donde nos congregábamos, yo eso mismo dije. Cuando yo pasé ese proceso de depresión, esos momentos, dicen mis hermanos que yo pasé eso porque yo era muy noviero, que tenía muchas novias, que andaba en la farándula y esto. Y bueno,
Entonces, yo llegó el momento en que yo ya no quería saber nada de relaciones, yo no quería conocer a nadie. Yo estaba, pues, no estaba muy mayor, 17 años, 18 años. Entonces, yo cuando conocí a mi esposa, yo le digo a ella que cuando yo platicaba, cuando me la encontraba en las reuniones de jóvenes y platicaba con ella, ese vacío que había en mi vida se llenaba. Yo platicaba con ella y cada vez que ella me decía el cómo estás, hermano, así como ella saludaba, como me saludaba a mí, saludaba a todos los jóvenes. Pero cuando ella me saludaba a mí, o cuando ella me decía, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Al escuchar la compañía de ella, al escuchar esa voz de ella, me llenaba, había un vacío que llenaba en mi vida. Entonces dije yo, no puede ser la persona, dije yo. No puede ser la persona. Es lo que tiene la persona, dije. Entonces yo empecé a conocerla más, empecé a buscar pretextos. Yo le digo a ella que yo empecé a buscar pretextos para estar más tiempo con ella. Entonces cuando yo descubrí pues, que era la persona ideal, pues hubo un vacío que había en mi corazón que se llenó completamente. Se llenó completamente. Entonces, muchas veces yo le decía a ella, es que no eras tú, le digo yo. Es lo que estaba en ti, es quien estaba atrás de ti, le dije yo. Y eso es lo que yo busco, le digo yo. Si yo me sentía a gusto contigo, era porque el Señor quería darme descanso, le digo. Yo quería descansar en el Señor. Entonces, el Señor te está usando a ti para poder yo conocerlo a Él. Entonces, y en ese momento, pues te convertiste en mi mejor amiga. Aunque ahorita no eres tan amiga a veces, ¿no? Cuando nos peleamos y no eres tan amiga mía, le digo yo. A veces no nos queremos ni ver porque no nos queremos ni ser amigos. Pero eso no lo cambia nada. Eso no lo cambia nada. Entonces, a mí nunca se me va a olvidar cómo Dios te depositaba palabra en tu vida. Por eso siempre es importante luchar por el matrimonio, hermano, volviendo a ese punto, pues. Es importante el matrimonio. La Biblia habla de cartas de divorcio también. Pero una de las instituciones más sagradas para Dios, o yo creo que la más sagrada, es el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no son dos personas, sino es una sola carne. Es una sola carne. Y ahorita que comentó eso del matrimonio, pues se me vino a la mente tantas dificultades que existen en el matrimonio. Yo le decía ahorita bromeando, a veces no somos tan amigos, mi esposo y yo, pero todo mundo, también nosotros, cristianos, vivimos dificultades en nuestro matrimonio. Pero todo es un proceso, todo es un proceso. Pero aún en ese proceso nosotros pedimos la guía del Señor, el Señor vendrá y te guiará. Amén. Aún en nuestro matrimonio. Es hermoso todo lo que hace el Señor. Amén. Pues está más que claro que este podcast ha sido, pues como lo comentaba ahorita con el hermano, han sido de muchos subtemas que son importantes. Hablar sobre el perdón, hablar sobre la fe, creer, hablar sobre las obras, hablar sobre la intimidad con Dios. Estamos haciendo como que nos estamos hablando de todo lo que hablamos y esperemos que, bueno, no me voy a despedir. No sé, hermano, algún consejo que usted le quiera dar a ya, bueno, más que todos los que ya dimos, ¿no? Claro. Pero algo en personal que usted sienta de parte de Dios, hablarle a la gente, no sé, veo que trae mucha carga por los jóvenes, tal vez quiera usted darle un consejo, si hay un joven, una joven que está viendo este podcast. Mi consejo siempre para los jóvenes es, busquen a Dios en oración. Busquen a Dios en oración porque, como les comenté cuando empezamos este podcast, muchas veces nos sumergimos en los momentos de dificultad, en momentos difíciles de nuestras vidas. Y allí en ese rincón de tu hogar, ahí donde tú te sientes deprimido, o si tú te sientes que nadie te valora, que nadie te quiere, que te sientes abandonado. No, hermano, déjame decirte que el Señor está esperando que tú le abras la puerta para restaurar esa soledad que tú tienes. Y mi consejo es ese, Damari. Mi consejo es que busquen al Señor. Busca al Señor en oración, en ese momento de soledad que tengas, en ese momento privado que tú tengas. Busca al Señor en oración y el Señor en oración te va a empezar a hablar. Y dice su palabra que lo que buscas en lo secreto,
te será recompensado en público. No solamente tú verás ese cambio, sino tu entorno se volverá a ese cambio. Y eso es lo que yo le aconsejo a los jóvenes, que busquen al Señor. Y si hay jóvenes que nos están viendo, que ya conocieron del Señor y por alguna circunstancia se alejaron del Señor, o si el pecado los hizo alejarse del Señor y el enemigo les susurra al oído diciendo que son culpables, déjame decirte que el Padre sale todos los días a mirar el horizonte para ver si ve a regresar a su Hijo amado. Y no solamente para perdonarte, sino para abrazarte, besarte, cambiar tus vestiduras y portar anillo en tu mano. Y el Señor no solamente te perdonará, no solamente te abrazará, dice su palabra que hará fiesta, porque el hijo que estaba muerto ahora vive. Amén, gloria a Dios. Y ese es mi consejo para los jóvenes, que busquen al Señor. Hermoso consejo. Muchas gracias, hermano Eduardo. No, gracias a ti, hermano. Por compartir, por este tiempo, que yo sé que va a ser de edificación para la iglesia, para el pueblo de Dios, para aquellas personas que no conocen. Yo sé que van a tener ese encuentro personal con Jesús. Amén. Y bendigo Amén. su vida, Muchas gracias, su amén. matrimonio, su ministerio. Y muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos visite y tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Y pues a todas las personas que han llegado hasta ahorita en este tiempo, pues les agradecemos y les pedimos de favor y de corazón que compartan, no les cuesta nada compartir, porque me enfoco en compartir. Yo antes cuando miraba videos decía, ¿por qué dicen compartir? ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros subimos un video, tal vez no podemos llegar a tener ese alcance. Cuando usted comparte cada video, la plataforma recomienda a tus amigos y es muy bonito porque tal vez tú no tengas, tal vez a ti te dé pena salir y predicar lo que Dios ha hecho en tu vida, o que digan, ay, es que soy cristiano. Bueno, pues si te da pena, pues créeme que estarás haciendo mucho compartiendo este video. Dios también estará usando tu vida compartiendo este video, y pues le damos las gracias, familia, y bendecimos sus vidas y que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Dios les bendiga. Estamos en oración por sus vidas. Bendiciones.